Te están engañando. Hoy en día en redes sociales parece que todos los entrenadores online viven una vida perfecta. Trabajan desde cualquier parte del mundo, tienen total libertad y ganan 5, 10 o 15.000 euros al mes. Y obviamente eso lo consiguen mientras trabajan en su hobby, en ayudar a otras personas a conseguir un cambio no solo físico, sino de vida. Pero ahora bien, esa no es la realidad de la mayoría. En este vídeo te voy a enseñar de forma totalmente honesta lo que sí debes saber si quieres vivir de tu propio negocio como entrenador online. Antes de explicarte cuáles son estos puntos que deberías saber, quiero explicarte mi historia. Hace 8 años empecé a ser entrenador online, di el paso de empezar a ofrecer mi servicio como entrenador online y quiero decirte que los inicios fueron muy duros. He de reconocerte que el primer mes gané 75 euros, de los cuales 35 fueron caridad de un amigo, así que he de decirte que generé 40 euros. Y he de decirte que no fue nada fácil, me costó muchísimo arrancar y cuando digo mucho es mucho, tardé como 3 años en empezar a tener un sueldo, que con esto no quiero decir a que pudiese vivir bien ni mucho menos, simplemente que pudiese subsistir, por decirlo de alguna manera, y aún así le eché muchísimas ganas, le eché muchísimo trabajo, era mi sueño vivir del fitness, vivir como entrenador online y hubo algo que sí que me jodió mucho y fue el hecho de tener que reprimirme de muchas cosas. Es decir, durante toda esta etapa yo tuve que dejar de lado muchas cenas a las que no poder ir o muchas veces de ir a tomar algo y no pedir nada por no tener para pedir nada. Y soy consciente de que toda esa etapa que fue complicada en el fondo forjó a la persona que hoy en día soy, a la persona en que se acostumbró a tener que pensar a largo plazo y no anteponer el otro trabajo donde pudiese cobrar 500 euros más para sí poder ir a esa cena. Pero aún así fue difícil en un momento en el que tus amigos empiezan a tener ya unos sueldos normales, los que le permiten estar yendo a cenar sin ningún problema cada semana o ir a tomar algo y no tener que mirar a ver si pueden o no pueden pedírselo. Y estuve así durante muchos años. Aún así, he de decirte que no fueron 3 años solo, estuve como 5 años pasando como por dificultades para poder vivir como entrenador online y en gran parte fue por cabezón, fue por tener tanto ego de pensar que yo solo podía conseguirlo y no dejarme ayudar. Cometí muchísimos errores que me costaron mucho dinero, errores que me costaron sobre todo mucho tiempo y errores que me costaron mucha mala vibra en mi cabeza y soy muy consciente de que yo conseguí vivir de mi propio negocio yendo solo porque era joven, porque no tenía como grandes necesidades económicas, pero que la gran mayoría se hubiesen quedado por el camino. Al final no es lo mismo estar cobrando 800 euros cuando tienes 21 o 22 años que cuando tienes 28, 29, 30 y tienes planes de futuro. Entonces, durante mucho tiempo estuve en esa situación y repito, creo, y ahora sé, no creo, lo sé, que fue por imbécil, por no dejarme ayudar y por cometer errores que me podría haber ahorrado. Por eso, en este vídeo quiero ahorrarte esos errores, quiero explicarte la realidad de lo que debes saber si quieres ser entrenador online y vivir de esto, así que vamos a por ello. Punto número 1. Si eres buen entrenador, los clientes llegan solos. Eso es una mentira como un templo. Si piensas que solo tienes que ser buen entrenador, lo llevas bastante crudo si quieres vivir de tu propio negocio. Durante un tiempo yo estuve encabezonado en que solo tenía que aprender más sobre entrenamiento y más sobre nutrición y no entendía que tenía que aprender a comunicar, a vender. No es solo la parte de servicio, no es solo la parte de ser mejor entrenador, es la parte también de aprender a captar clientes y ese es uno de los mayores errores que me encuentro en la gran mayoría de entrenadores y es no dar la oportunidad a aprender sobre esta parte de captación y es algo totalmente necesario. Por eso hace bien poquito hice un vídeo en YouTube que se llama 3 claves de venta para vender mucho más siendo entrenador online. Lo tendrás por aquí arriba para que le puedas echar un vistazo. Pero el mensaje con el que quiero que te quedes es con el que los clientes hay que salir a buscarlos, no llegan solos. El segundo punto es centrarte en ganar muchos seguidores. Esto realmente es una cagada, es un error que es de los más comunes también que me encuentro en la gran mayoría de entrenadores y es que es un error simplemente de estrategia.
O sea, ya no es un error que la gente piense que es solo una parte, es que toda la estrategia está mal planteada si tu estrategia se basa en buscar muchos seguidores. Tienes que aprender a dirigirte a las personas que te van a acabar comprando, no a todas las personas. Si te quieres dirigir a todas las personas, vas a atraer a gente a la que no le interese tu servicio, porque segurísimo que vas a acabar arrastrando a gente que no le interesa tu servicio a tu cuenta, y después no vas a saber conectar con ellos, porque no puedes conectar con todo el mundo. Así que centrarte solo en conseguir muchos seguidores, te aseguro que es una auténtica cagada. El tercer punto, y esto es algo que hemos comentado al inicio de todo, es que tú solo puedes conseguirlo. Me encantaría mandarte el mensaje Mr. Wonderful de que lo vas a conseguir, si quieres puedes, pero hay mucha gente que aunque quiera no puede. Hay mucha gente que no aprende de sus errores. Hay mucha gente que no se da cuenta que está cometiendo errores. Yo fui uno de ellos, yo te lo digo claramente, yo todos los errores que puedas pensar que estás cometiendo como entrenador, yo muy posiblemente los he cometido absolutamente todos, y te aseguro que este fue un punto ultra clave, el darme cuenta de que no tenía que ir solo, el darme cuenta de que no era más inteligente que el resto del mundo y que me tenía que dejar ayudar. Cuando entendí esto, empecé a confiar en personas que me hubiesen demostrado también que han conseguido lo que dicen que han conseguido, punto muy importante en internet. Empezaron a cambiar mis resultados, pero de una forma totalmente brutal. Tenía muchísimas preguntas y cuando uno empieza, tiene muchas dudas. ¿A qué precio tiene que tener mi servicio? ¿Por dónde lo vendo? Los planes, cómo los hago, revisiones, la parte de contenido, las conversaciones, las llamadas de venta, son muchas dudas. Y todo eso, hay gente que ha pasado ya por ese camino. Entonces, es absurdo ir uno solo, o por ego, o por no querer invertir. Si no eres capaz de invertir en tu negocio, sinceramente, no tienes nada que hacer. Y el último punto, y el que posiblemente más honesto sea, es que la gran mayoría no lo consigue. Eso es una realidad. He de decirte que la gran mayoría no llega ni a arrancar. Se forman como entrenadores, se forman como nutricionistas y después no llegan ni a ofrecer su propio servicio. No llegan ni a arrancar, miedo, parálisis. No llegan a dar el paso. Se dieron la oportunidad de formarse como entrenadores, pero no se dan la oportunidad de ofrecer su servicio, cuando ese era su objetivo. Su objetivo no era trabajar en un gimnasio como monitor de sala. Su objetivo no era ser entrenadores personales presenciales haciendo domicilios. Su objetivo era vivir de su propio negocio online. Y aún así no dan el paso, no llegan a ofrecer servicio. De esa gran mayoría que no llega a arrancar, después hay una parte un poquito más pequeña, que son los que llegan a arrancar, pero no consiguen resultados. Después hay una parte un poquito más pequeña, que son los que consiguen resultados pero no los suficientes. Esos 300, 400, 500, 600, 700 euros al mes. Y eso que al principio es un push brutal, a la larga, si te mantienes en ese rango, acabas cayendo. Porque nadie vive con 300 euros, o 600 o 700 euros hoy en día, obviamente. Entonces, ese, en el fondo, también acaba cayendo. Y luego hay una pequeña parte que consigue vivir de su propio negocio como entrenador online y una pequeñísima parte que consigue vivir muy bien de su propio negocio como entrenador online. Pero ¿dónde está la diferencia? En que los últimos son los que confían en ellos, los que confían en alguien, los que confían en un proceso, los que trabajan y los que no paran. Esos son los que realmente acaban consiguiendo grandes resultados. Y por eso nació Kaizen Project, por eso nació una formación en la que quiero que no haya tantos entrenadores que tarden 8 años en vivir de su propio negocio o que estén 5 años cometiendo errores yendo por su propio camino. Y por eso a día de hoy hay más de 65 entrenadores online que están viviendo de esto, muchos de ellos viviendo muy bien y generando unos ingresos que jamás en su vida habían pensado que iban a conseguir. ¿Y dónde está la clave de esto? La clave está en que sea un proyecto práctico en el que se venga a hacer, en el que se te pongan tareas, en el que hayan personas que se interesen realmente por qué punto estás y te aprieten, porque venir a una clase y aprender pero no hacer nada no sirve de absolutamente nada. Por eso en descripción vas a tener un enlace de WhatsApp para que podamos hablar y si este es un proyecto que te encaja, conversemos, veamos si realmente tú encajas en el proyecto y el proyecto encaja en ti, y en el caso de que veamos que sí, agendemos una llamada, lo hablemos todo bien. Si encajas, perfecto, y si no, nos habremos conocido. Ese es el vídeo, espero que te haya servido. Recuerda darle me gusta y dejar un comentario si te ha sido de ayuda y nos vemos en siguientes. Chao.